Mateo, vamos a estar leyendo en esta noche. ¿Tiene el libro de Mateo? Quiero que estemos leyendo en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Quiero leer todo el contexto de la palabra del Señor para que podamos estar rápidamente compartiendo. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Quiero leer nuevamente el versículo 6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Señor, bendecimos tu nombre y te exaltamos. Gracias te damos por poder tener este tiempo para alabar, para bendecir, para glorificar y exaltar tu nombre. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres fiel, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Por eso en esta tarde, noche, queremos glorificarte, exaltarte, adorarte, y a través de tu palabra poder recibir el consejo, poder recibir la disciplina, la dirección, la corrección para cada una de nuestras vidas, para que seamos guiados hacia tu propósito, en el cual tú tienes de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiero estar compartiendo y estar unos minutos, poder estar compartiendo esta palabra del Señor? Y sabe que cuando Jesús está hablando y está realmente soltando esta palabra, en el cual ha quedado en la palabra del Señor para usted y para mí, ¿de qué quiero hablarle en esta noche que nosotros podamos interpretar lo que pasa más allá de lo que vemos, lo que pasa más allá de lo que sentimos, lo que pasa más allá de lo que interpretamos,
lo que pasa más allá de lo que nosotros podemos conocer o ver, lo que pasa más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahí? Amén. Hay cosas que pasan que no vemos. ¿Cuántos creen eso? Hay cosas que sentimos que no escuchamos. Hay cosas realmente que se mueven que a nosotros pasan desapercibidas. Son imperceptibles. Hay cosas en el cual a nuestro alrededor hay cosas que suceden y muchas veces nosotros no nos damos ni nos percatamos ni nos damos cuenta de que van pasando cosas a nuestro alrededor y que esas cosas determinan muchas veces nuestro accionar. Esas cosas que no vemos, que no escuchamos, que no sentimos, que no nos percatamos, que no percibimos, que no olemos, muchas veces esas cosas terminan determinando nuestro accionar y terminan direccionando aún nuestros pensamientos. Aún terminan determinando o accionando o direccionando realmente nuestras actitudes, nuestros pensamientos y muchas veces, mi hermano, perdemos de vista lo que sí podemos ver, sentir, tocar, aprender, oler. Ahora la palabra de Dios dice, Juan el Bautista, usted dirá que tiene que ver esto con lo que Jesús estaba tratando de hablar o tratando de enseñar. Mire, Jesús, si algo que Jesús era un maestro en la palabra, era un enseñador, era un hombre con mucho de Dios, lógicamente, pero era realmente práctico. ¿Cuántos creen que era práctico? Gracias. ¿Cuántos creen que era práctico? Amén. Era práctico, muy práctico, muy práctico. Tan práctico era que cuando Pedro le dice, Señor, tenemos que pagar para entrar a la ciudad. ¿Cuántos recuerdan esa parábola o esa enseñanza? ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Señor, tenemos que pagar, todos pagan. No todos pagan. ¿Tú quieres pagar? Le dijo a Pedro, ¿tú quieres pagar? No debería yo pagar, pero si tú quieres pagar, bueno, listo, no hay problema, ve a pescar y el primer pez que saque, todo un día de camino lo mandó. No fue ahí a la esquina, ahí al lago, ahí, no, un día de camino. ¿Quieres pagar? Bueno, vos pediste pagar, yo no tengo por qué pagar, el Hijo del Hombre no tiene por qué pagar. Ahora, ¿tú quieres que paguemos? No hay problema, vamos a pagar. Ve a tal lugar, pesca, el primer pescado que saques, el primer pez que saques, en la boca tendrá para ti y para mí. Hizo, pescó, fue, buscó, sacó la moneda, pescó, sacó la moneda de la boca y volvió un día de camino. Dígame si eso no es una enseñanza práctica. ¿Cuántos quieren pagar cosas? Dios te va a enseñar con cosas prácticas. Ahora, la practicidad de la enseñanza de Jesús muchas veces nos hace, mi hermano, ver y entender que lo que yo debería haber hecho es más fácil que lo que Él me mandó a hacer por no entenderlo. Y tengo que moverme en otro aspecto y hacer lo que no debería haber hecho porque no lo entendí de una. Porque no entendí lo que Dios me estaba diciendo a primera instancia. La primera orden. Por eso Jesús era un enseñador práctico, muy práctico. Él estaba enseñando, dice que le dio directivas a los 12 y fue y dice empezó a predicar y a enseñar a las ciudades de ellos. Empezó a predicar y a enseñar y a ir a predicar a las ciudades de ellos. Ahora dice la palabra de Dios que mientras él predicaba, oyó Juan, ¿qué dice? El versículo 2. Al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Juan? Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Juan estaba pasando una circunstancia adversa. ¿Cuántos creen que Juan estaba pasando una circunstancia adversa? Estaba en juego no solamente él como profeta, como sacerdote, como hombre, en el cual como mensajero, sino que estaba en juego su cabeza.
y a horas de que su cabeza fuera puesta en una bandeja. Estaba Juan pasando y atravesando una circunstancia difícil. Una circunstancia difícil. Y le dice, llamó a sus colaboradores que tenía a su alrededor, los llamó y mandó 2 de esos discípulos, 2 de esos colaboradores a ir y que se encontraran con Jesús y que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán, dice que quien se le arrimó antes de empezar su ministerio, quien se arrimó entre la multitud y empezó a descender al agua. ¿Quién fue? Jesús. Y cuando Juan lo vio y Jesús le pidió que lo bautizara, ¿qué es lo que le dijo Juan? Tú vienes a mí que para que yo te bautice cuando yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, dejemos las cosas como están. Dejemos las cosas así, dejemos las cosas como están, porque nos conviene. Nos conviene que dejemos las cosas así, que cumplamos todo lo que tenemos que cumplir. Y cuando Jesús fue bautizado, sumergido en el agua, cuando Él asciende del agua, ¿qué sucede? A ver, fuerte. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en una paloma dice que desciende y literalmente se posa sobre él e inmediatamente una voz del cielo que dice, ¿qué? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual yo pongo todo lo de mí. Mi deidad está en él. Este es mi Hijo amado en el cual tiene mi complacencia. Y ahí Juan envía y ve lo que estaba pasando a su alrededor. Y entiende que Jesús, su primo, era el Mesías. Ahora, después él se ve en una circunstancia difícil en la cárcel y le manda a decir, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Eres tú o esperamos a otro? Hasta el más ungido en una circunstancia difícil pretende o cree o duda de la circunstancia que puede estar viviendo, por la circunstancia, que puede estar viviendo. Podemos estar atravesando una circunstancia difícil que nos hará, mi hermano, nos hará muchas veces hasta temblar y dudar de que Dios esté en el asunto. De que Dios esté involucrado, de que Dios está conmigo, de que Dios está, mi hermano, acompañándome. Juan el Bautista, ¿eres tú o esperamos a otro? ¿Cuántos pueden estar atravesando o están atravesando alguna circunstancia, cualquiera que sea? Nos hace dudar, Porque podemos haber sentido la presencia de Dios ayer, anteayer, el mes pasado, sentir la voz de Dios, la unción, la presencia de Dios tocando nuestra vida, pero cuando somos tocados por Dios o la presencia de Dios ha inundado nuestra vida, mi hermano, el sistema, lo que no vemos, yo decía al comienzo, lo que no vemos, lo que no sentimos, lo que no percibimos, lo que no olemos, lo que no estamos percatándonos, mi hermano, no, hay una actividad en la cual nunca queda, mi hermano, quieta. Hay una actividad alrededor nuestro espiritual en el cual constantemente está buscando alrededor nuestro y buscando en nosotros una pequeña abertura, una pequeña grieta para transformarse ¿en qué? En una puerta para que entre todo la duda, la tristeza, la amargura, la desazón, el pleito, la ira y tantas otras cosas más. Decía el devocional que leía, deciré, oíd vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Levantad vuestras cabezas, oh puertas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Se pregunta el salmista.
Mi hermano, usted y yo, decía el devocional, somos una puerta en el cual la presencia de Dios se manifiesta. Ahora, cuando no se está manifestando la presencia de Dios, ¿dejamos de ser puerta? ¿O no? ¿O somos puerta para lo de Dios nomás? No se ponga serio. ¿Somos puerta para lo de Dios nomás? ¿O somos puerta permanentemente? Somos puertas. Somos puertas. Constantemente, permanentemente somos una puerta. Somos una puerta de acceso. Somos una puerta que permite que las cosas entren. Somos una puerta que acciona, mi hermano, y que lo de Dios se glorifica, lo de Dios se manifiesta, lo de Dios entra por mí. Ahora, cuando esa puerta no está siendo utilizada por la presencia de Dios, por la unción de Dios, por la gloria, por la gracia de Dios, está siendo utilizada por todo aquello que no veo, que no siento, que no percibo y no me doy cuenta. Y no me estoy dando cuenta, pero sigo siendo puerta. Nunca dejo de ser puerta. Nunca dejo de ser puerta. Por eso, mi hermano, cuando Juan el Bautista, él está en su circunstancia desfavorable, muy fuerte, ¿quién podría dudar o quién podría decir, perdón, de decir o dudar de la unción de Juan el Bautista? Nadie. ¿Quién puede dudar de decir, bueno, Juan, qué carnal que fue Juan? ¿Cuántos pueden decir eso? Que Juan Bautista fue carnal, que fue un desubicado, que se dejó tentar. La circunstancia era difícil. Si nosotros por una circunstancia menor claudicamos, ¿cuánto más Juan? Dígame si no tenía derecho a dudar y a tratar de estirar su propósito, su vida. ¿Eres tú? Esperamos a otro, porque si eres tú, estoy frito. Si eres tú, estoy frito. Porque eso es lo que él estaba entendiendo. Si eres tú, necesitamos entender. Necesitamos entender. Mi hermano, y nosotros en ese entendimiento en el cual muchas veces la circunstancia nos es difícil de apropiarnos, es donde las batallas, las grandes batallas suceden. Y es ahí donde nosotros debemos prestar atención. Todos estos días atrás, más los sábados o en este caso el domingo, pero toda la palabra que estamos recibiendo, todo lo que se está impartiendo, tiene que ver, mi hermano, con el hecho de poder darle a la iglesia herramientas necesarias. ¿Para qué? ¿Conocimiento? ¿Usted cree que solamente es por conocimiento, para que usted sepa? ¿Usted cree que todo lo que se está impartiendo, todo lo que se esté dando es porque, bueno, tenemos que seguir el ritmo y mientras más prediquemos, mientras más enseñemos? No, mi hermano. Es porque hay todo un sistema paralelo alrededor que nos impide llegar a nuestras metas, que nos impide llegar, mi hermano, a desarrollar todo lo que yo tengo que desarrollar o todo lo que yo tengo que hacer. Y no me estoy dando cuenta. Esta serie de enseñanza en la cual está compartiendo Desiree, ¿recuerda cómo se llama? Ay, Dios. ¿Cómo se llama toda esta serie de enseñanzas? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Dígalo. ¿Ah? ¿Quién lo dice? A ver, levante la mano. ¿Cómo se llama? Si no se acuerda, Leo, mire el video, escuche el audio y ahí va a ver.
Metanoia. Metanoia. ¿Qué significa metanoia? ¿Qué significa metanoia en el original? Voy a decir esto. ¿Qué significa metanoia? Metanoia es la palabra que da interpretación a arrepentíos. Arrepentíos es la palabra o es el mensaje que predicaba ¿quién? Primero, Juan el Bautista. Arrepentíos. Es el mensaje que siguió predicando Jesús. Decía, arrepentíos. ¿Por qué Jesús no se unió ni a fariseos, ni a saduceos, ni a todo lo que había conocido en ese momento como congregación? Porque no estaban conforme alineados al mensaje de reino. Jesús sigue predicando lo mismo que estaba predicando Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era lo único que estaba alineado con el cielo. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicando y enseñando los primeros mensajes dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces arrepentío es metanoia. Y metanoia es cambio de mente, cambio de mentalidad. Arrepentíos, metanoia, cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar, cambio de mente. Si no se produce todo eso, lo de Dios, usted y yo no lo vamos a poder interpretar. No lo vamos a ver un mensaje, vamos a extraer del mensaje un mensaje en el cual será bonito, será atractivo, será glorioso, será poderoso. Ahora, difícil de aplicar. Difícil de aplicar. Yo necesito vivir en esa relación. ¿Para qué? Para que lo de Dios me funcione. Y si hay algo que funciona, es lo de Dios. Por eso Juan el Bautista decía, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos sufre violencia, decía Jesús, después hablando de él. El mensaje de Juan el Bautista, yo voy tratando de cerrar, sería muy largo todo. Pero cuando usted y yo vemos el mensaje de Jesús diciendo, escuchando, diciéndole a los discípulos que Juan había enviado. Juan envía 2 discípulos para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú? Enviamos a otro, esperamos a otro. Dice Jesús, díganle a Juan lo que oyen y lo que ven. ¿Qué dice? Los ojos, los ciegos ven, los cojos andan. Los tartamudos hablan. Bueno, los leprosos son limpiados. Que le cuenten a Juan lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando en su caminar, lo que ellos vieron. No le está diciendo, miren, yo ya sané a uno. No. Díganle lo que están viendo. Y dice que pareciera como que caminaron un trecho con Jesús. ¿Y qué pasaba? Los cojos andaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban. Los leprosos eran limpiados, era anunciado el evangelio. Eso fue en cuestiones, a lo mejor no sé cuánto habrán pasado los discípulos con Jesús. Pero Jesús le dice, vaya y díganle esto. Cuando ellos se iban, dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a hablar de Juan. Dice eso su Biblia. Jesús empezó a hablar de Juan y dice, mientras ellos se iban, versículo 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿O he aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Le pregunta a la gente. Le pregunta a aquellos que estaban a su alrededor, ¿qué salisteis a ver? ¿Qué dicen ustedes de Juan? ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es lo que tienen, qué piensan de Juan? ¿Qué salisteis a ver? Si salisteis a ver a un profeta, dice, sí,
Y no solamente un profeta, el mayor de los profetas, dice. El mayor de los profetas. Y no se queda con eso, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y ahí empieza, mi hermano, una ida y vuelta de Jesús con la gente que muchas veces, mi hermano, quedas con una mala interpretación. Le estaba diciendo, de los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista, aún, hablando del mismo. De los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. Ahora, dice, pero el más pequeño en el reino es más que Juan el Bautista. Dígame si no es importante entender el reino. Es importante entender el reino. Es importante, mi hermano, no solamente entender el reino, vivir en el reino. Vivir en el reino. Desde los nacidos de mujer no hay mayor que Juan el Bautista. Es el más grande de los profetas. El más grande de los profetas, Juan el Bautista, por su tarea, por la encomendación que él tenía. Y sabe, mi hermano, que Juan el Bautista es figura, mi hermano, es sombra de lo que es la iglesia. Porque la iglesia, mi hermano, la iglesia que Dios está a través de la enseñanza levantando, es una iglesia profética que prepara el camino, ¿para qué? Para la segunda venida de Cristo. Y es sombra y figura de lo que fue Juan el Bautista. Ahora, dígame, mi hermano, si la iglesia no va a pasar lo mismo que Juan el Bautista. Y va a tener problemas, dificultades, va a tener que ser distinta. Va a tener que ser diferente, va a tener que ser diferente y distinta la iglesia al común denominador. ¿Por qué? Por su mensaje, por lo que está portando, por lo que porta, por lo que lleva, por el propósito. Y muchas veces la iglesia no está entendiendo su misión y su visión. No está entendiendo, mi hermano, cuál es el rol que debe de desarrollar y cumplir como iglesia de Jesucristo. Dios nos ha puesto como iglesia de Jesucristo a preparar el camino. A preparar el camino en el tiempo. ¿Para qué? Para que la manifestación más gloriosa suceda, que es la segunda venida de Cristo. Dígale que está lo suyo ahí. Esa es la figura y la sombra de Juan el Bautista comparado, paralelo a la iglesia. Por eso la palabra de Dios habla, mi hermano, habla de dos cosas. Tendría mucho tiempo, pero habla de dos cosas que dan la estructura a la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene una genética. Y esa genética de la iglesia de Jesucristo tiene que ver con lo que reciben los los discípulos cuando Jesús pasa orando toda una noche y él desciende del monte de estar orando en la presencia de Dios. Dice que de todos los discípulos que él tenía, llamó ¿a cuánto? A 12. Y los llamó ¿cómo? ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Y sabe que la figura, la palabra o la figura apóstol no es una figura judía. La figura apóstol no es una figura, mi hermano, hebrea. Es una figura romana. En el cual, mi hermano, los apóstoles se les llamaba a aquellos mensajeros o enviados de Roma para ir en diferentes ciudades o a una ciudad determinada para que fueran y, mi hermano, pusieran en esa ciudad llevaran noticias y llevaran todo lo de Roma a esa ciudad y establecer el gobierno de Roma en un lugar determinado. Eran enviados.
Eran hombres en el cual mandados por Roma para que pudieran llevar, eran mensajeros, eran enviados, eran embajadores. Esa figura utiliza Jesús. Pero no, tendría que haber usado una figura más hebrea, ¿o no? Tendría que haber mostrado o utilizado una figura más eclesiástica, podríamos decir. No. Jesús utilizó una figura para que ellos conocieran cuál era su labor. Y la labor de los 12, mi hermano, la labor de ellos era que donde ellos estuvieran, establecieran ¿qué? El reino. Contaran, hablaran, establecieran el reino. Instalaran el reino. Instalaran el reino donde quiera que fueran. Esa es la figura. Por eso cuando a ellos, mi hermano, no los toma por sorpresa, tienen que entender cuál es la labor, cuál es la encomienda, pero no los tomó por sorpresa. Ellos entendían lo que Jesús quería de ellos. A lo mejor no en su plenitud, pero estaban entendiendo cuál era su labor. Ir y establecer, instalar el reino donde quiera que fueran. Instalar el reino donde quiera que ellos fueran. Por eso con ellos se empezó a tener un trato distinto, diferente. Ahora, cuando los lugares, mi hermano, cuando los lugares donde ellos fueran a hablar, a enseñar, a pasar, a predicar, ellos, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Instalando desde una genética correcta. Instalando el mensaje desde una genética correcta. ¿Por qué? Porque lo que no se establece bajo una genética correcta, después cuesta muchísimo. ¿Por qué le cuesta a la iglesia hoy entender lo de Dios o lo del reino? Porque la iglesia toda la vida, durante 2 días, ha estado solamente preparándose para ser arrebatado. Pero nunca para vivir acá, en los días que nos toca vivir. Siempre preparados con la maleta lista para ver cuándo será la segunda venida de Cristo. Y mientras tanto, una vida, mi hermano, en el cual sin vivir lo de Dios, sin experimentar las bendiciones de Dios, sin experimentar la gloria de Dios, el reino de Dios, sin experimentar la bendición y la manifestación de Dios y del reino. Solamente esperando un momento. O preparados con la valija lista para irme con el Señor. Dígame si eso no ha sido frustrante. Eso ha sido una de las frustraciones más grandes de la iglesia del siglo XX. El mensaje. Eso ha sido una de las tareas, mi hermano, y la frustración más grande que mi hermano, el enemigo, mi hermano, penetró en las entrañas de la iglesia y estancó a la iglesia. Hay gente, mi hermano, que cuando comenzó a hablarse de los apóstoles, de los profetas, estuvieron en contra del nombre sin entender cuál era su legado. Porque solamente se rebelaban contra algo nuevo. Porque sonaba distinto. Porque sonó distinto, diferente, no lo entiendo, me opongo. No sé a qué, pero me opongo. Veo que hay gente que no sabe, pero se opone a todo. Y eso es lo que Jesús está hablando, aunque no esté en todo su contexto y no lo estemos leyendo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo y hablando. ¿Qué salisteis a ver? Mi hermano, Juan el Bautista fue resistido no por su vestimenta. Juan el Bautista fue resistido no por lo que comía. Juan el Bautista no fue resistido, mi hermano, por el hecho de decir por su mensaje. Juan el Bautista fue resistido por el mensaje, mi hermano, que transmitía y portaba. Y por lo que estaba pasando a todo su alrededor. Pero no era resistido por el sistema. Era resistido por fariseos, por saduceos. Era resistido por la iglesia, entre comillas, presente y reinante. Por eso cuando habla Jesús de Juan el Bautista, dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Por qué hace esa aclaración? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el mensaje de Juan el Bautista sufre violencia.
Eso está diciendo Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino sufre violencia. El mensaje sufre violencia. Desde los días que comenzó a predicar el Juan el Bautista, que se atrevió a entender cuál es su misión, cuando se atrevió a entender cuál era su legado, cuando se atrevió a entender cuál era su misión, ¡wow!, empezó a tener pruebas. Cuando usted y yo entendemos, cuando hay una iglesia que está entendiendo, a lo mejor no la totalidad de la verdad, a lo mejor no todo lo que tenemos que entender, pero estamos moviéndonos en pos del propósito, del llamado, mi hermano, y del diseño, hay violencia. Hay violencia. Y es lo que la iglesia no ve. Hay violencia. Dígale que está lo suyo, lo que te está pasando es parte de la violencia. Encuentre a alguien para decirlo. Lo que te pasa es parte de la violencia que hay. Lo que pasa, lo que nos circunda, los problemas, las dificultades, sean espirituales, naturales, emocionales, físicas, mentales, tiene que ver con la violencia que hay. Tiene que ver con la violencia que hay en el mensaje. Desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, dice Jesús, hasta ahora, el reino sufre violencia. El reino sufre violencia. Es imposible, mi hermano, que no haya violencia cuando se te es predicado verdades y principios que te pueden sacar de tu estado de soñolencia y de tu estado de ocio, de tu estado, mi hermano, mental de pasividad. Es imposible, no pasa de otra manera. Hay violencia. Se levanta, mi hermano, el infierno, se levanta lo que está alrededor, los pleitos suceden de la nada, los desconciertos, las idas y vueltas, mi hermano, todo comienza a pasar, pareciera que todo es contra mí. Todo contra mí, todo pasa a mi alrededor. No me sale una. Ahora, debemos entender, mi hermano, que la única manera es aferrarnos a Dios. Y no solamente aferrarnos a Dios, entrar, mi hermano, en la legislatura del reino, que es lo más difícil. Entrar en la legislatura del reino, ¿qué quiere decir? En todo lo que parlamentariamente el reino tiene para enseñarnos como normas y principios. Porque si usted pretende entender el reino sin acatar lo que el reino trae, y está en un problema mayor. Porque aún el mismo reino está en contra suya. En todas las áreas. En todas las áreas. En todas las áreas de nuestra vida, la iglesia de Jesucristo está sufriendo violencia. Esta congregación está sufriendo violencia. Esta congregación, por la palabra, por la enseñanza, por lo que se está impartiendo, hay violencia. Y esa violencia, mi hermano, que hay en el mundo espiritual, esa violencia que hay en el aire, no está midiendo daño. A tal punto que no está midiendo daño, que hay bandejas preparadas para muchas cabezas. Que hay bandejas, mi hermano, y que hay, mi hermano, esposas pidiendo las cabezas. Cuando hablo son figuras. Hay todo un sistema pidiendo su cabeza y la mía. Hay todo un sistema pidiendo, mi hermano, que se coartar con el mensaje. Y no hay inocencia, no debe haber inocencia en esto. Y lo que hay es mucha inocencia. Hay mucha inocencia. Y necesitamos, mi hermano, necesitamos entender lo de Dios, entender lo del reino, entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué? Porque somos la iglesia que está preparando el camino para Jesucristo. Vuelvo al instante. Genéticamente, la iglesia de Jesucristo se formó bajo los genes apostólicos.
Esa fue la estructura genética que Jesucristo le dio a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera cumplir con su cometido y con su propósito. No podía haber una iglesia pastoral. Más allá que la misión, mi hermano, y la tarea pastoral es la más gloriosa. No podía la iglesia conducirse bajo un gobierno o bajo una genética evangelística, bajo una genética profética, bajo una genética de maestría. No podía establecerse de esa manera. Solamente se podía establecer apostólicamente bajo una función de reino. ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? ¿Cuánto me van siguiendo hasta ahí? Ahora, eso es genética. Eso es lo que nos da la estructura, lo que nos da forma. Ahora, la iglesia de Jesucristo tiene una genética, pero la iglesia de Jesucristo también tiene un carácter, que es lo que hace completa la iglesia. Habla Corintios de las dos piernas, los dos pilares de la iglesia, que son apostólico y ¿qué más? Y profético. Primera de Corintios. Y habla y dice, ¿y por qué habla de el carácter profético? Porque es el carácter de Juan el Bautista. Porque es la figura y la sombra de lo que está preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Joel recibe un mensaje, mire cuántos años atrás, Joel recibe una visión, un mensaje, una palabra, en el cual dice, los postreros días, ¿qué? Vuestros jóvenes, vuestros ancianos, vuestros niños soñarán sueños, profetizarán, verán visiones. Eso es lo que estamos preparando y eso es lo que yo hablaba al comienzo, de lo que usted tiene en sus brazos, de lo que usted tiene cuidando, protegiendo. Dios está levantando esa generación. Jóvenes, adolescentes, niños que puedan interpretar, ver, sentir a Dios. Bajo una genética correcta. ¿Por qué usted cree que nuestro ministerio se llama Ministerio Apostólico y Profético? ¿Usted piensa porque estamos a la moda? Para estar a la moda. Antes que empezara todo este mover, Dios me dio esta palabra, me dio un nombre, y fue el nombre del ministerio. Sin entender muchas cosas, pero sí obedeciendo a todas. Porque lo de Dios tiene que ver con diseño, no con entendimiento. Porque cuando usted quiere entender el diseño, ya el diseño lo pasó por encima. Por eso necesitamos las dos cosas, la genética, que es lo que nos está estableciendo. ¿Por qué usted cree que hay una palabra revelada diferente a otros lugares? Porque hay una genética correcta. Y yo no menosprecio ni miro para ningún lado. Yo sé lo que hay acá. Porque hay una genética diferente y distinta. Pero también hay un carácter diferente y distinto. Y son las dos cosas que hacen, mi hermano, a entender, a interpretar cuál es nuestra misión, nuestra labor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los violentos lo arrebatan. Otras traducciones hablan de otras cosas, de valentía o de lo que sea, pero lo que estaba diciendo Jesús en la interpretación correcta se estaba dirigiendo, mi hermano, al hecho de que quienes eran los mayores opositores al mensaje de Juan el Bautista. No era, mi hermano, el faraón en su momento. No piense, el faraón fue solamente un instrumento de Satanás, del enemigo, para que la cabeza de Juan rodara. Pero ¿quiénes eran los mayores opositores al mensaje de Juan el Bautista? Los fariseos, los saduceos, la religión que creía, mi hermano, que estaba sirviéndolo a Dios, que creía tener la verdad, el mensaje, que creía estar en lo correcto, que creía estar leyendo, tener el último mensaje, que se sentaban, se reunían en las sinagogas, que se juntaban y hablaban y abrían los libros y soltaban la palabra. Eso eran los fariseos. Mire lo que dice
Mateo 23:13 de Mateo. ¿Lo tiene? Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hermanos hermosos. No sé, mi Biblia dice eso. ¿Dice eso? Porque es muy fuerte, entonces lo cambié. ¿Qué dice? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Pero no, nada que ver. Eso está abajo en la que sigue. Porque cerráis, ¿qué? El reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos queridos, hermosos de papá, decía Jesús. No se equivoquen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. No quieren entrar, pero tampoco dejan entrar. ¿Y usted piensa que eso solamente es un mensaje para aquel siglo? Hay gente que no le funciona, pero no quiere que a usted le funcione tampoco. Hay gente que no entiende, y como usted entiende a lo mejor un poquito más, dice, eso no es de Dios. Hay gente que escucha, hay gente que lee, y hay gente que pretende ser maestro, pero ¿qué? Bajo un conocimiento conceptual, pero obsoleto, que no tiene sustento bíblico y doctrinal, y mucho menos revelación. Pero es más fácil decir, eso no es de Dios, en vez de creer y aplicar. Ay de vosotros, ahí está la violencia. A eso se estaba refiriendo Jesús cuando decía, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Mi hermano, es lo que hay en los aires. Es lo que hay en los aires. Violencia. Yo quiero que Jonathan levante las dos manos, sí. Un poquito más fuerte, más arriba. Mire los tubos de Jonathan. ¿Sabe por qué? De remarla en dulce leche esta noche. ¿O no? Y repostero para colmo. Porque si fuera el otro común, bueno, ahí pase. ¡Ay de vosotros!, decía Jesús. Los fariseos, los escribas, personas con conocimiento, personas que decían tener, predicar, entender la palabra, se paraban delante de la gente y les decías, por aquí es. Decían ser luz y que pretendían alumbrar. Y Jesús le decía, ciegos que quieren guiar a otros ciegos. Hipócritas, le decía, ¿qué más? Jesús no se guardaba ninguna. ¿Qué más le decía? Sepulcros blanqueados, podridos por dentro, pero por fuera, wow, el Dalbian. Sepulcros blanqueados. ¿Sabe cuántos fariseos y escribas hay en este tiempo? Que están podridos por dentro, que nunca les funcionó y no les funciona, pero no quiere que a usted le funcione. Pero no quiere que a usted le funcione.
Y no se trata, mi hermano, de una lucha espiritual, mi hermano, mística, no. Jesús no tenía, mi hermano, tuvo luchas lógicamente espirituales cuando fue tentado y todo lo demás. Pero mi hermano, la lucha frontal que tenía Jesús era con gente, pellizca el que está al lado, como decía Jonathan. Yo cuando dijo pellizquese, yo pellizqué al que estaba al lado mío, no era el que yo me tenía que pellizcar. Pellizque, ahora yo sí, pellizque al que está al lado. Pellizquelo. Despacito, tampoco le va a sacar un pedazo. Ahí está, mi hermano, ahí está, no ahí, pero en cosas tangibles. En cosas tangibles. No seamos tan místicos. ¿Por qué? Porque usted y yo vivimos en una realidad. Y usted y yo vivimos, mi hermano, y necesitamos ver el reino manifestado en nuestra realidad. Porque es en vano que yo diga la gloria de Dios, el reino de Dios, vivo en el reino, entré al reino, soy un embajador del reino. Ahora mi vida, mi conducta, mi práctica es de fariseo. Mi práctica es de una persona que tiene mucho conocimiento conceptual, pero cero vida de reino. ¿Por qué? Porque una cosa es interpretar, tratar de interpretar el reino. Otra cosa es vivir bajo la legislación del reino. Porque en el reino hay principios que usted y yo tenemos que aplicar para que el reino funcione. Para que el reino no funcione. Si no, no sirve, mi hermano. Si no, no sirve. Seremos uno más en una cantidad de gente que solamente habla de Cristo. Hay una imagen que guardé los otros días. Tenemos, muchas veces decimos tener a Cristo, tener a Dios. ¿Cuántos dicen tener a Dios? Levanta su mano los que tienen a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? Ahora, ¿cuántos creen que Dios los tiene? Porque usted y yo podemos decir, no, yo lo tengo a Dios. Ahora, si Dios me tuviera a mí, mis cosas serían distintas. Mi vida, mis pensamientos, mi conducta, mi práctica, mi vivir sería diferente. Porque Él me tiene a mí. ¿De qué me vale tenerlo a Dios si Él no me tiene a mí? ¿De qué me vale tenerlo a Dios? O creer que lo tengo a Dios si Él no me tiene a mí. Porque mi vida sigue siendo bajo un conceptos y bajo creencias y bajo conductas que yo creo que tengo que hacer. Y sigo repitiendo ciclos. Y sigo repitiendo conductas y sigo repitiendo lo que hizo mi abuelo, mi padre, y sigo repitiendo ciclos. Mi hermano, por eso necesitamos entender. No hay ninguno de los de nacido de mujer, no hay mayor que Juan el Bautista, pero dice Jesús, pero el más pequeño en el reino es mayor que Juan el Bautista. Y está haciendo referencia a usted y a mí. A los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a los que creemos en la instalación del reino, porque Jesucristo comenzó su ministerio diciendo arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pero solamente unos meses después Él dice arrepentidos porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. Ya está entre vosotros. Y es ahí donde usted y yo, mi hermano, tenemos que instalarnos. Sabe que muchas veces, decía el otro día con alguien, yo no busco tener la razón, pero sí busco tener la verdad. Porque la verdad no es algo que sé, la verdad es Cristo. Y hay una iglesia que cree tener la razón, pero no tiene verdades.
Porque la verdad implica pisar donde ya pisó Cristo. Decir lo que Cristo está diciendo. ¿Sabe cuántas veces usted y yo hemos luchado por tener la razón? Por instalar un pensamiento. Y hemos confrontado y hemos luchado hasta con gente muy amada, muy querida, porque creemos tener la razón. No se trata de razones, se trata de verdades. Y hay una sola verdad que es Cristo. Hay una sola verdad que es Cristo. El menor en el reino es más que Juan el Bautista. Y por eso usted y yo podemos hacer la labor y no terminar en una bandeja, por muy costosa que sea, sino cumplir el propósito de Dios. Nos cuesta, nos está costando. ¿Cuánto les está costando? Nos está costando. Nos está costando, mi hermano. No crea que no está costando. No crea que no, sus luchas no son las luchas de muchos, a lo mejor no las mismas, pero hay luchas en la vida, en la salud, en el matrimonio, en la familia, en las relaciones, en el trabajo, en lo económico. Hay luchas, hay muchas luchas. Pero cuando se fue, termino con esto, cuando se fue los discípulos de Juan, cuando se fueron, él dice, bienaventurado, ¿el qué? El que no halle tropiezo en mí. Mi hermano, usted y yo estamos batallando, pero no sea que nos encuentre quejándonos. Y que lo que Dios está permitiendo por el hecho de que Dios está instalando en nosotros el reino, y nosotros estamos, mi hermano, movilizados por muchas cosas, no sea cosa que nos encuentre, mi hermano, tropezando con cosas de Dios, con cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de Dios? Aquellas que no queremos cumplir, aquellas que no queremos aplicar, aquellas que no se nos da la gana, porque pensamos o creemos tener la razón por otro lado. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es. Mi hermano, y el favor de Dios es invaluable. Cuando hay un hogar, una familia, una persona, un hombre, una mujer, un niño, un joven, que tiene el favor de Dios en su vida. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Adórelo a Dios.